A la reflexión de hoy la titulo El camino es la rebeldía, no la resignación. Vivimos una actualidad plagada de incertidumbres, pero veo con preocupación que las medidas extraordinarias necesarias en momentos como estos de crisis, hoy pareciera que la dirigencia piensa que no se pueden tomar sin consenso, sin correlación de fuerzas, sin mayorías en el Congreso. Al asumir este gobierno nos dijeron que cuando viéramos que el gobierno desviase su camino, lo hiciéramos saber. Se suponía que seríamos escuchados, que entre los jubilados y los bancos prevalecerían los jubilados. Luego había que arreglar con los deudores externos para encarar las reformas estructurales. Luego vino el COVID y fue la excusa perfecta para poner a la gestión en modo pandemia. Ninguna reforma estructural. Luego había que cerrar con el Fondo Monetario Internacional, porque estábamos frente al abismo del default. En ninguno de los casos se pensó en la situación que se encontraba la población después de los 4 años de Macri. Hoy los bancos gozan de muy buena salud. A los acreedores externos solo se les restó el 2% sobre el capital adeudado, reconociéndoles una deuda que se debía haber investigado su origen, al igual que la estafa del Fondo Monetario Internacional, que también se llegó a un acuerdo posteriormente. En épocas de pandemia, con muy buena gestión de ella, solo se perdió el 10% del PBI y que al año siguiente se recuperó ese mismo 10%, pero no se creció como se dice que se creció el 10%. Pero como agravante, esa recuperación solo fue beneficiando al 1% de la población, cuando la pérdida del 2020 la padeció todo el país. Hoy, la economía sigue creciendo, según los números dicen, pero se siguen beneficiando ese 1% más rico. Por eso los niveles de pobreza ya son insoportables, insostenibles. Se habla de inflación y hoy no es el principal problema, ya que el efecto es mundial por la especulación de las materias primas en el mercado global. El problema es la falta de coraje para implementar medidas extraordinarias imprescindibles para estos momentos de crisis. La correlación de fuerzas, el consenso, las mayorías del Congreso, en momentos de crisis, son solo excusas para no solucionar los problemas. Escuchaba decir que tanto el gobierno como la oposición critican a la inflación como el mal de todos los males. Y creo, en mi humilde opinión, que el problema es definir qué modelo de país queremos y hacer las reformas con coraje. Esto es lo que está esperando la militancia que votó a este gobierno. El modelo que necesita el país no es una economía de concentración de la riqueza, sino de distribución de la riqueza. Y para ello necesitamos un Estado fuerte, con herramientas de control y de reglas para evitar que la riqueza del país se fugue a guaridas fiscales y a cuentas offshore. Necesitamos reformas estructurales que no pueden estar condicionadas al consenso de quienes fugan y de quienes, sometidos por un sentido común implementado por medios que juegan a la política, crean una cultura de sometimiento y de resignación. Necesitamos derogar la ley de entidades financieras de Videla. Necesitamos recuperar el control de nuestros minerales: oro, plata, estaño, zinc, litio, tierras raras y otros. Basta de saqueos.
Necesitamos la derogación del decreto 949 del 2020, que privatiza y aniquila los controles del comercio exterior en el río Paraná. Necesitamos que la jubilación mínima, el salario mínimo, sean superiores a la canasta básica. Ningún jubilado o trabajador puede ser pobre. Necesitamos que se conozcan las estructuras de las cadenas de valor de los productos de primera necesidad. Necesitamos saber los costos de producir el gas, de la energía, de Internet y las comunicaciones, de la harina y el pan, el de un novillo y el de una tira de asado, el del litro de leche y de la docena de huevos. Necesitamos que estén en libertad todos los presos políticos y que prosigan los procesos, que tengan pruebas de respaldo, y los que no tengan las pruebas, que se destituya a los jueces por ser partícipes del lawfare. Necesitamos distribuir la pauta oficial entre cooperativas y medios chicos, no entre jugadores políticos y fugadores de divisas. Todo esto no puede esperar a tener correlación de fuerzas, ni pueden hacer consensos con quienes siguen fugando. Argentinos, necesitamos reaccionar. El camino es la rebeldía. Nos dijeron que hiciéramos saber el desvío del camino. Y en estos 2 años y pico salimos a las calles cuando pudimos. Pedimos audiencias al señor presidente para darle nuestro parecer en el desvío con la privatización del Paraná. Como también le pedimos audiencia al señor presidente por el atraso en los saberes jubilatorios, como así también la normalización del PAMI, incluso conservando a la compañera Luana como titular, para desenmascarar y eliminar las mafias que tercerizan las prestaciones. El camino es la rebeldía, no la resignación, que termina con el sometimiento y la exclusión. Argentinos, necesitamos reaccionar ante un avance mediático de la derecha que viene con un mensaje de odio y revancha peligrosos, que pone en peligro el futuro del país, concentrando la riqueza y un poder disciplinatorio que quien piense diferente con una nueva versión del lawfare, que todavía está vivito y coleando. Basta de consenso. El gobierno debe gobernar y gobernar es tomar medidas extraordinarias para momentos de crisis. Basta de administrar miseria y sometimiento. No estigmaticemos los planes sociales. Con reformas estructurales y recuperando soberanía en las decisiones, se puede crecer con una distribución de la riqueza para todos los argentinos.